Queridos amigos, muy buenas tardes. Eh, Hoy, gracias a Dios, quiero compartir una palabra del Señor, ¿ya? La cual obviamente primeramente es de aprendizaje para uno mismo, ¿ya? Yo soy un hombre tan pecador como lo puede ser usted, ¿ya? Pero la diferencia es que cuando uno cree en Cristo, ¿cierto? Uno se sube en en ese vagón para no volverse a bajar jamás. Ahora, eso es lo que uno piensa, pero lo correcto es decir, Dios me guarde para no bajarme o para no volverme a bajar de ese vagón. Así que, vámonos el día de hoy. Padre mío, en el nombre de Jesús, te doy gracias por este momento, Señor, que usted de su corazón ha nacido, Dios mío de la gloria. Gracias por las palabras que puso en mi corazón, Padre, conforme a su escritura, Padre mío. Y te pido que este momento sea de placer, ya sea para mí, Dios, para las personas que lo van a escuchar, que lo van a ver, Señor mío. Y que en el nombre de Jesucristo, mi Señor, nuestros corazones sean regocijados por tu palabra, para amado de la gloria y aprendizaje, Señor, para cada quien. En el nombre de Jesús, amén. Vamos a partir escuchando una canción ya para adorar al Señor. ¿Qué me ha hecho tu mirada? Se ha quedado aquí en mi mente, me cautiva la razón. Me observas en silencio cuando te sigo de lejos, negando tu fiel amor. La noche se hace fría, los recuerdos a venir, se entristece el corazón. Me encuentro perdido y estoy confundido. Recuerdo en silencio tu voz que penetra mi cuerpo y mi alma no olvida y encuentro el perdón. Son tan dulces tus palabras que me envuelven y me atrapan, agonía y en tu canción. Que me levanta, que me llama y que me aleja de esta absurda tentación. Si preguntas si te amo, mi respuesta es que te adoro con mi mente y corazón. Me encuentro perdido y estoy confundido. Recuerdo en silencio tu voz que penetra mi cuerpo y mi alma no olvido en que encuentro perdón. Y en este amor con 3 días le bastó. Él no murió, con poder se levantó. Vives tú y vivo yo. Me encuentro perdido y estoy confundido.
Vives tú, vivo yo. Perdón que del cielo bajó siendo un niño inocente, ya limpio de pecado, como un cordero, es nuestro Salvador, el Señor Jesucristo. Bueno, en este rato, mientras oraba, ¿cierto? Antes de esto, la verdad es que hay que reconocer también cuando uno se equivoca. Y yo la verdad dentro de esta semana, a raíz de lo que se ha visto, que se ha dado dentro de esta semana, repercusión, ¿cierto? Desde, bueno, en el fondo desde mucho tiempo, ¿ya? Y yo me estaba dejándome guiar excesivamente, ya, por las cosas que se estaban dándose. Y mi corazón se estaba alejando un poco de Dios. Y el otro día yo pensando, reflexionando, el Señor me trajo una palabra que está en Lucas, era el verso, perdón, Lucas capítulo 2, si no me equivoco. Lucas capítulo 2. Verso 8, que dice de que había pastores en la misma región que velaban y guardaban la vigilia de la noche sobre su rebaño. Y yo, mira, si el enemigo es astuto, yo me estaba dejándome llevar por toda la contingencia que estaba dándose este día, o en estos días, y sin darme cuenta me estaba alejándome del Señor. Y ese vacío en mi interior se estaba dándose. Pero sin embargo, en su misericordia, Dios trajo, ¿cierto?, su dulce voz, ¿cierto?, su voz, cuando, como lo expresaba la canción, y me dijo que leyera Lucas capítulo 2, verso 8. Y cuando abro la escritura y dice de que habían pastores en la misma región que velaban y guardaban la vigilia de noche sobre su rebaño. Entonces yo dije, Señor, wow, gracias a Dios, porque un pastor, ¿cierto?, es el que guía a las ovejas, el que las cuida, el que las alimenta, ¿ya? La sana si está enferma, si se pierde la va a rescatar, ¿ya? Entonces yo me estaba descuidándome de este tema, ¿ya? Pero estaba inundándome en sí por lo que está pasando en mi nación, con esto del apruebo, rechazo, los desmanes, la violencia que hay, las mentiras, las manipulaciones, los engaños y todo ese tema. Pero eso está escrito en la Biblia, y son espíritus, o son personas que están siendo gobernadas por espíritus rebeldes, ¿ya? Y que sus corazones, ¿cierto?, están de espalda a Dios, y ese es el fruto que estas personas tienen. Y sin embargo yo estaba cayendo dentro de la trampa del enemigo, pero Dios me dio esta palabra para reflexionar. Por eso que hay que ser sincero, ¿ya? Y eso obviamente lo cuento también para que se compruebe también de que la escritura, la misma escritura dice de que si nosotros decimos que no tenemos pecado, hacemos mentiroso a Dios, ¿ya? Entonces, pero dice también que Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados. Entonces, por ende, yo doy gracias al Señor por eso. Y caminando con este tema, en el Salmo capítulo 32, el Salmo tiene como título La dicha del perdón, pero yo voy a leer solamente hasta el versículo 4, ¿ya? Dice: Bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. Bienaventurado significa gozoso, bien encaminado. Bienaventurado el hombre a quien Jehová no culpa de iniquidad y en cuyo espíritu no hay engaño. Mientras callé, envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día, porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano, se volvió mi verdor en sequedad de verano. ¿Ven? O sea, cuando uno peca, ya hay un dolor en nuestro interior y nuestro corazón se va secando, ¿ya?
Y necesitamos de Dios para recuperar ese verde, que es lo que quiere decir, ¿cierto? Como cuando la plantita se seca y uno le echa agüita y vuelve a reverdecer, ¿ya? O cuando las personas que han sufrido dolor de huesos, ¿ya? Pueden entender a lo mejor muy bien lo que quiere decir este versículo, pero llamémosle un dolor intenso, ¿ya? Que esos que dan ganas de tomar o el medicamento que sea, pero que se nos pase ese dolor. Así es la culpa por causa del pecado que uno es capaz de cometer. Entonces, dichosos aquellos, ¿cierto?, que confiesan sus pecados al Señor y nos arrepentimos. ¿Por qué? Porque el Señor nos llama bienaventurado aquel, ¿ya? Bienaventurado, gozosos en el Señor. Y introduciéndonos dentro de la Escritura respecto a aquello, en el libro de Mateo, el verso 6, capítulo 6, verso 33, dice la Escritura así. Creo que verso 6, 6:33. Verso 6:33. Creo que se me perdió por acá. Ya aquí está, dice: mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Ya, ahí el Señor, previamente eso, Él habla sobre la lámpara del cuerpo, de hoy la riqueza, la falla y la ansiedad. Y luego el Señor dice: mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Ya, entonces, bienaventurado, ¿cierto?, aquel que reconoce su pecado al Señor, ¿verdad? ¿Por qué? Porque el Señor va a sanar, ¿cierto?, nuestro dolor interno, ¿ya? Y Él va a darnos vida nuevamente, como dice en el Salmo 32, ¿ya? Luego, ahora la pregunta es: ¿por qué? Si nosotros vamos a el libro de Génesis, en el capítulo 3, en su verso 4 y 5, dice la Escritura, dice: entonces la serpiente dijo a la mujer: no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él, serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Entonces, nosotros somos inmaduros para poder saber respecto del bien y saber respecto del mal. Porque cuando nosotros no tenemos ese equilibrio por sí mismo, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasa? Nosotros pecamos y nos herimos nosotros mismos. Es como cuando una persona, por desesperación, porque está con depresión o X cosa, toma algo que tenga filo y se hace heridas en su cuerpo. Y ahí quedan las cicatrices. Acá es lo mismo, pero solamente el Creador puede operar nuestra alma. Y ese es Dios. Y Dios quiere devolvernos lo que el diablo, ¿cierto?, al engañar a la mujer y luego a sí mismo al hombre, esa inocencia que nosotros teníamos, ¿cierto?, desde un principio, o la misma inocencia que aún los niños pueden conservar. ¿Ya? Por eso que es importante que nos arrepintamos de nuestros pecados. ¿Ya? Ahora, vamos a ir al Salmo 34 en su verso 14. Y dice así: apártate del mal y haz el bien, busca la paz y síguela. ¿Ve? O sea, nos arrepentimos, el Señor nos sana, nosotros encontramos la paz, ¿cierto? La buscamos, ¿cierto? Ahora tenemos que seguirla. Y esa paz tiene nombre, se llama Jesús, el Cristo. ¿Ve cómo se enlazan las cosas? Y cómo Dios me hizo reflexionar también a mí, que estaba errando en esto, ¿ya? Me hizo reflexionar y
y cuánto se llama, y aquí el Señor, ¿cierto? Primero, dentro de esto, ¿cierto? No, dice gozoso aquel, ¿cierto? Cuya transgresión es perdonada, gozoso aquel que a quien Jehová no culpa de iniquidad. ¿Por qué? Porque el Señor nos perdona, Él hace todo nuevo, ¿cierto? Luego nos va diciendo, ¿verdad? Que primero tenemos que buscar el reino de Dios y su justicia, ¿ya? Y ahora el Señor nos está diciendo que tenemos que buscar la paz y seguirla, y esa paz es el Señor Jesucristo. Luego el Señor nos dice en Mateo 22, 36 al 40, muchos hemos oído eso sobre ama a tu prójimo como a ti mismo. Es fácil decir esa frase, ¿ya? Pero a la luz de la palabra no es como el mundo la quiere enseñar. Así que vamos a ir a dar a la lectura. Mateo 22, en su verso 36 al 40. Y dice la escritura así. Ya dice así. Maestro, ¿cuál es el gran mandamiento en la ley? Jesús le dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. ¿Ya? Dice, este es el primero y grande mandamiento. ¿Ya? Y dice, y el segundo es semejante, amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos dependen la ley y los profetas. Entonces ahora, ¿cómo nosotros podemos desglosar lo que Jesús quiso aquí decir? Porque Él resumió los 10 mandamientos en dos para que nosotros podamos entender que el resumen de los 10 mandamientos son más que nada menos amar a Dios y al prójimo como a sí mismo. Y dice, los 10 mandamientos que son conocidos por mucha gente, ¿cierto? Dice el Señor, Éxodo 20, yo soy Jehová tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto, Egipto de esclavitud, de casa de servidumbre. No tendrá Dios ajeno delante de mí. Él es el único Señor fuerte y celoso. El Señor es celoso, así como cuando uno tiene, no sé, los que somos casados, que estén pololeando, pucha, nosotros tenemos celo cuando alguien, ¿cierto?, mira lo que es nuestro, ¿ya? O viceversa, ¿ya? En el Nuevo Testamento, Cristo es el novio y la iglesia de Cristo es la novia. Entonces, por ende, claramente que el Señor es celoso. Él es el único Dios. Y continúo, dice, no te harás imagen en ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo, ni ahí abajo en la tierra, ni de las aguas debajo de la tierra, no te quedará ella ni la honrarás. Porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte y celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen, y hago misericordia a millares a los que me aman y guardan mis mandamientos. Es como si yo estando casado, ¿verdad? En vez de tener una foto de mi esposa, yo pongo una foto de otra mujer acá y no la foto de ella. ¿Ya? En resumidas cuentas, eso es. ¿Por qué? Porque Dios es un Dios celoso. Él ama a su creación y a su creación le ha permitido, ¿ya?, Él haciendo la paz, Él con los hombres, siendo que nosotros debiéramos de correr a hacer la paz con Él. Él nos ha enviado a Cristo, ¿ya? A Cristo para que volvamos a Él. ¿Por qué? Porque el Señor, Él es un Dios celoso y Él, como ama a su creación, ¿ya?, nos dio el privilegio de poder ser llamados o hechos hijos de Dios. ¿Mediante quién? Jesucristo, ¿ya? Entonces Él nos quiere para sí mismo. Por eso que tenemos el primer, segundo y tercer mandamiento. Y continuando con el tercero dice,
No tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano, porque no dará por inocente Jehová al que tomare su nombre en vano. Analicémonos, ¿cierto? Ahí en ese punto, cuántas veces nosotros hemos tomado el nombre del Señor en vano. Yo, de hecho, con lo que yo dije recién en un principio, que lo reconocí porque me estaba equivocando y el Señor me tiró la oreja, como se dice, y cuesta agachar el moño, y es verdad, ¿ya? Y yo estaba tomando el nombre del Señor en vano, pero el Señor es fiel y justo para perdonar nuestros pecados, y si yo entiendo que el Señor me perdona, ¿qué es lo que yo tengo que hacer? Creerle y seguir cambiando, mejorando, dejando que Él me guíe. Y para eso está la Escritura, está la palabra, ¿ya? Bueno, ahí después habla obviamente de que 6 días uno trabajará y el séptimo día es del Señor. El séptimo día es el día de descanso perfecto y la perfección, ¿ya? Y nuestro descanso es Cristo. Por ende, ahora nosotros, todos los días nosotros podemos descansar en el Señor, creyendo en el Señor Jesucristo. Luego dice, ya entrando a la parte de amarás a tu prójimo como a ti mismo, dice, honra a tu padre y a tu madre para que tus días se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da. O sea, a Dios no le gustan los hijos que son rebeldes. Y como Él es padre, padre significa fundador. Entonces, como Él es el fundador, el padre, obviamente el Señor no va a permitir en su reino a hijos rebeldes. Él no lo va a permitir. Por eso que nos da la opción a través de Jesucristo que nosotros podamos ser hechos hijos de Dios. ¿Ya? ¿Por qué? Porque Él nos dice a través de la Escritura que nosotros tenemos que honrarle al Padre, amarle, respetarle, ya tomarle su parecer en cuenta. Todo lo que diga la Escritura por el bien de nosotros. Dios nunca va a querer tu mal ni mi mal, así como los padres que aman a sus hijos jamás querrán su mal. ¿Ya? Dice, no matarás. ¿Ya? Jesús dice, obviamente, cuando explica esto, él parte sobre el odio. O sea, si nosotros odiamos a nuestro enemigo en nuestro corazón, ya lo matamos. Que eso es distinto a hacer justicia respecto de las personas malvadas. ¿Ya? No cometerás adulterio. Adulterio es engaño. Generalmente se habla siempre como el tema sexual, ¿ya? Pero es engaño. Dice, no cometerás adulterio. Por ende, no cometerás engaños. Entonces, por ende, nosotros dentro de muchas áreas que nosotros podemos hacer, ¿verdad? Nosotros en este punto nosotros le fallamos a Dios, ¿ya? Y le fallamos a Dios, pero a nuestro prójimo también, ¿ya? Y cuánto sea porque no es correcto. A ver. Bueno, en tu caso hay tantos casos que si uno buscase, ¿cierto? Y lo expusiera, ya para poder sustentar aún más esto, ¿verdad? Esto de no cometerás adulterio, ¿verdad? Porque está todo ligado al tema de la fidelidad, ¿ya? Entonces, y ya mirando de ese punto, ¿cierto? Que nosotros que no seamos infieles, que seamos genuinos, ya, que seamos sinceros, que seamos honestos, ya, y todas esas cosas buenas que usted más quiera ahí meterle ahí, ya. Pero Dios nos guía, ¿cierto? A eso, a amarle a nuestro prójimo, amarle a Él, ¿cierto? Y amar a nuestro prójimo como a sí mismo, porque a nosotros vamos a querer, ¿cierto? Que nuestros hijos nos honren, que no nos odien, en el sentido de no matarás, que no los engañen, ¿ya? Que no los hurten nuestras cosas, ¿ya? Que no levanten falso testimonio, ¿cierto? Respecto de nosotros, y tampoco vamos a querer, ¿cierto? Que codicien nuestra casa y todo lo que hay dentro de nuestra casa. Entonces, amarás a tu prójimo como a ti mismo no significa entonces decirlo así como unas tontas palabras. Al contrario, Dios nos da ciertos los parámetros para poder entender qué es lo que es amar al Señor con toda tu alma, mente y tu corazón, y amar a tu prójimo como a ti mismo. Porque si nosotros lo miramos de este punto de vista, Jesús cumplió la ley,
Los 10 mandamientos Él lo cumplió. Él amó al Señor en todo, le obedeció en todo, no le fue infiel, lo honró en todo momento, jamás lo odió, jamás lo engañó, jamás le robó nada, jamás levantó un falso testimonio en contra de él, ¿ya? Y jamás codició lo que él tenía. Ahora, Jesús es Dios, ¿ya? Él descendió del cielo, ¿verdad? Él se despojó a sí mismo de todo, ¿ya? Y en su condición de hombre vivió todo lo que él vivió. El sufrimiento, tuvo hambre, etc. ¿Ya? Entonces, pero él en su condición de hombre jamás le faltó el respeto a Dios y no le faltó el respeto a sus prójimos. A pesar de que los fariseos lo odiaban, los romanos, ¿cierto?, rasgaron su espalda, se burlaron de él, los apóstoles lo rechazaron, a pesar de que el pueblo eligió a un asesino llamado Barrabás en vez de él, que era un inocente, y el Señor, aún así, como dice Isaías 53, él enmudeció su boca, no maldijo a nadie, no condenó a nadie. ¿Por qué? Porque tenía que cumplirse los 10 mandamientos al pie de la letra para que Jesús sea nuestra llave al cielo, para que en él y solamente en él nosotros podamos tener arrepentimiento. Ahora, ¿y qué tiene que ver todo esto? Vamos avanzando en la escritura. Capítulo 5, 3 al 12. ¿Ya? Mateo capítulo 5, verso 3 al 12. Acuérdense que la palabra bienaventuranza significa gozoso, bien encaminado. Y dice la palabra de Dios así. 5:3. Mateo capítulo 5, verso 3 al 12. Es lo que más bien se conoce como el Sermón del Monte. Dice, viendo la multitud, subió al monte y sentándose vinieron a él sus discípulos y abriendo su boca le enseñaba diciendo, bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Hay sufrimiento en el mundo, hay sufrimiento en el mundo. Hay personas flacas de espíritu, hay personas flacas de espíritu. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Los mansos son contrarios a personas rebeldes. Esas personas que rezongan de Dios, rezongan de todo y van como vacas rumiantes por el camino y no son capaces de detenerse y darse cuenta de que qué es lo que ellos están haciendo mal, pero son mandados para criticar al resto. Pero el Señor dice, bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Luego dice, bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Nosotros hemos visto, ¿cierto?, hoy en día cómo... Nosotros hemos visto, ¿cierto?, hoy en día cómo hay un hambre y sed de justicia. Lo hemos visto a través de ¿quién? De la prensa, ya no muchas veces de la nacional, sino que también de los canales informativos ajenos a los que es el nacional, ya cómo la gente clama, ¿cierto?, por justicia, y razón tienen, pero una justa justicia. Y el Señor dice, bienaventurados los que tienen misericordia de justicia, porque ellos serán saciados, ¿ya? Bienaventurados los misericordiosos, o sea, los que se compadecen, porque ellos alcanzarán misericordia. Dios es justo. Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Ayer veía yo una imagen, la cual era un corazón. Todos pensamos que el corazón es rojo, pero este corazón, su sangre había sido drenada, había sido limpiado y todo el asunto, y el corazón es blanco. Entonces mira, bienaventurados los de limpio corazón, o sea, si el Señor te dice los de limpio corazón, ya, bienaventurados los de blanco corazón, porque ellos verán a Dios. ¿Y cómo podemos lograr eso? Arrepintiéndonos de nuestros pecados y creyendo en el Señor Jesucristo. Dice,
bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Hasta uno mismo a veces le pasa que dan ganas de soltarle la mano y pegarle un combo a alguien. Y es así porque somos seres humanos, ¿ya? Pero el Señor nos dice lo siguiente: gozosos, bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. ¿Por qué? Porque el Señor, a través del Señor Jesucristo, Él estableció la paz con el ser humano. Entonces mediante esa paz que sobrepasa todo entendimiento, ya por eso el Señor dice, nosotros tenemos que creerle en Él. Y si observamos la vida de Jesús, claramente que aunque haya sido solamente un ser humano simplemente, se merece, ¿cierto?, la credibilidad absoluta, porque inclusive Él resucitó. Y hay mucha gente que ha sido bendecido, ¿ya? ¿Por causa de qué? De su salvación que Él nos brinda. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Hoy en día la gente aplaude ¿qué cosa? La mentira, el engaño, la violencia, aborrecen la verdad, aborrecen la justicia. Y dice el Señor: bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque uno siempre va a llevar la bandera de la verdad. Y la verdad es Cristo, ¿ya? Y a través de Cristo, ¿cierto?, la Escritura, la que nos respalda. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros, mintiendo. Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes que vosotros. Entonces dice, volviendo al punto, y digan toda clase de mal contra vosotros, mintiendo. Ya los fariseos, los muy caradura, ellos condenaron a Jesús bajo ¿qué cosa? Bajo mentiras. Y prefirieron a un asesino antes que ¿quién? A un inocente. Ahora, yo no lo menciono como que ellos fueron, no. Porque si yo a lo mejor hubiera nacido en esa época, yo a lo mejor también podría haber sido quien hubiera traicionado a Jesús, o quien lo hubiera entregado para que fuese tratado como él fue tratado, ¿ya? Entonces, por ende, gracias al Señor porque uno nació en este tiempo de la gracia, del amor inmerecido hacia nosotros de parte del Señor. Y mira cómo termina la bienaventuranza. Dice: gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes que vosotros. Dice: grande en los cielos. Aquí en la tierra, ¿cierto?, nos meten el dedo en la boca, como se dice, por una miseria, por decir así. Pero el Señor dice: grande en los cielos. ¿Por qué? Porque el Señor nos promete salvación eterna, vida eterna, y en ese orden, ya bajo el gobierno de Cristo, Él nos promete volver ¿a dónde? Al principio, ¿verdad? En un cielo nuevo y en una tierra nueva. Y si lo decimos de esta manera, para que muchos Adán y muchas Evas en su tiempo de inocencia podamos ¿qué cosa? Vivir con el Señor para siempre. Y como decía la bienaventuranza, ¿cierto? En resumen, bienaventurados todos aquellos que sois pobres en esto, en esto, en esto y en esto. ¿Por qué? Porque serán saciados. ¿Ve la importancia, cierto, de creer en el Señor Jesucristo? Ya, la misericordia del Señor, en el diccionario dice que es una virtud que dice que inclina el ánimo a compadecerse de los sufrimientos y miseria ajeno. O sea, el Señor se compadeció de nosotros y Él tuvo misericordia de nosotros. ¿Por qué? Porque este mundo estaba perdido. Y a raíz de este mundo perdido, siendo que son siempre nuestras malas decisiones, ahora Dios permite que nos equivoquemos para que nosotros
en algún minuto reflexionemos y ojalá no sea demasiado tarde para cada uno. Dice también, conforme al diccionario, dice que es un atributo de Dios en cuya virtud perdona los pecados y miseria de las criaturas. ¿Ve? Y ahora vamos a Juan 3:16, que ya todos los tienen por conocimiento. Y Juan 3:16 dice que porque de tal manera amó Dios al mundo. ¿Cuál fue esa tal manera? Enviarnos a Cristo, ¿cierto? Como un Cordero Santo, como un niño santo que descendió del cielo, ¿verdad? Y dice que Él así nos amó. Dice que ha dado a su Hijo unigénito, su único Hijo, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. En el principio el ser humano le creyó ¿a quién? Le creyó al diablo, y de ahí en adelante nuestra vida ha sido prácticamente un desastre. Delito tras delito, asesinato tras asesinato, violación tras violación, desorientación de nuestra mente, de nuestra sexualidad. Nuestra lengua habla maldad y engaño. Nuestros ojos son pecaminosos, nuestro oído, ¿verdad? Nuestra mente. Estamos contaminados por dentro. Pero si nosotros creímos en el Señor Jesucristo, Él dice que hace todas las cosas nuevas y el Señor nos perdona. ¿Ya? Por eso que leía ese salmo, ¿cierto? El Salmo 33, ¿cierto? En su versículo 1 al 4, ¿ya? Gozosos aquellos, ¿cierto? Que confiesan sus pecados al Señor, ¿ya? El Señor nos hace un borrón y cuenta nueva, y gozosos, ¿cierto? Por tener la dicha, ¿cierto? De su perdón, ¿ya? Y dice, porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. O sea, aquí Juan Papa Frita, pizza, completo y bebida no sirven para nada, sino para que el mundo sea salvo por Él. Por eso que es 100% el mérito de Cristo y no por nuestra obra, ¿verdad? Para que nadie se gloríe que el cielo yo me lo gané. Eso es una mentira del tamaño de un buque y cuanto más. Dice, el que en Él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del único Hijo de Dios. O sea, ¿cuál es la condenación de nombre? Es mi necedad, es mi negacionismo, ¿verdad? De lo que Cristo hizo por mí, porque al Padre le plació en su corazón para establecer la paz con el hombre, ¿ya? Dice, y esta es la condenación, que la luz, o sea, Cristo, vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz porque sus obras eran malas. O sea, de otra manera, y los hombres amaron más al diablo que a Cristo porque su obra era mala. Dice, porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz. O sea, todo aquel que ama al diablo aborrece a Dios y no viene a Dios. ¿Ya? ¿Por qué? Para que sus obras no sean arrepentidas, porque cuando uno viene a Cristo, ¿verdad? Así como leíamos, ¿cierto? En ese Salmo, el 33, ¿verdad? Donde el salmista, el rey David, decía de que le dolían hasta lo más profundo de sus huesos, ¿ya? Y su corazón, ¿cierto? O como una rama verde se secaba, ¿verdad? Nuestro corazón muere por dentro, ¿ya? Pero sin embargo, por ese temor a que nuestras obras no sean arrepentidas, sin embargo, esa es la mentira más grande del diablo. ¿Por qué? Porque estamos en el tiempo de la gracia y los que no se arrepienten, los que rechazan a Cristo, son los que van a llegar al infierno. Ahora, en el corazón de Dios no era ese castigo para el ser humano, al contrario, no había castigo. Pero por causa de la desobediencia y el fruto, hasta la fecha de la desobediencia,
el lugar que había sido apartado para los ángeles que se rebelaron contra él, no quedó otra opción que es para el ser humano que se rebela también contra él. Y no es que Dios sea, ya nadie se ponerá en contra mía. No se trata de eso. Dios es un Padre amoroso, así como nosotros los seres humanos, los buenos padres que amamos a nuestros hijos, que les guiamos, que les protegemos, que les sustentamos, que los corregimos, hasta cuando ya puedan volar. Dios así de bueno es, ¿ya? Dice, mas el que practica la verdad viene a la luz para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios. O sea, dice, el que practica la verdad viene a Dios, ¿ya? Para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios, ¿ya? Entonces, por ende, dice, el que practica, ¿ya? Entonces, ¿por qué yo tengo que practicar algo? ¿Por qué? Cuando yo tengo que hacer una... A ver, ya supongamos, ¿ya? Yo para poder aprender a disparar, ¿verdad? Yo tengo que practicar tiro para poder practicar mi puntería, ¿verdad? ¿Por qué? Porque es algo que yo no sé. Entonces, por ende, más el que practica la verdad, dice. ¿Ya? ¿Por qué? Porque la verdad no está en nosotros. Y la verdad es Jesucristo. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Por eso que tenemos que confiar ciegamente en Él. ¿Ya? La vez anterior leíamos en Mateo capítulo 15, si no me equivoco, donde Jesús dice una parte de que dos ciegos, ¿cierto?, se animarán unos a otros y ambos caerán. Pero acá Jesús no es ciego. Los ciegos somos nosotros. Pero Él vino a darle vista a los ciegos para que nosotros podamos ver y no caigamos. Y Jesús dijo, en este mundo tendréis aflicciones. Él no fue mentiroso en eso. Dijo, tendréis aflicciones por causa de mi nombre, porque el mundo ya me aborreció. Pero tranquilos, dice, porque yo he vencido al mundo, ¿ya? Y Jesús cumplió, ¿verdad? ¿Por qué? Porque el mundo dijo, matamos al falso Mesías, matamos a esto otro, ¡guau! ¿Y Jesús qué hizo? Resucitó de entre los muertos. ¿Y sabe qué? Me gusta tanto, obviamente, el hecho de creer en el Señor, porque yo mismo lo he experimentado en mi vida, ¿ya? Yo me he caído, pero muchas veces, le he dado al Señor la espalda muchas veces, pero he sentido, ¿cierto?, su misericordia en mi vida, su Espíritu Santo en mi vida, cuando Él me trae palabra al oído, ¿verdad?, para que yo busque la Escritura, para que yo así pueda probar los espíritus y entender que Dios es el que me está hablando, ¿ya? Eso es obra del Espíritu Santo, el que está aquí en la tierra. Gracias, el Padre está en el trono, Cristo descendió del trono, Él hizo su parte dentro de la salvación, volvió a los cielos y descendió el Espíritu Santo a hacer la otra parte de la salvación que Dios estableció para el ser humano. ¿Y cuál es? Guiarnos a toda verdad a través de la Escritura y convencernos de todo pecado. ¿Por qué? Porque tenemos pecado en nosotros y Él nos puede limpiar. Y a mí me fascina, por ejemplo, estos días he visto igual testimonios de un tipo que era un borracho, un pordiosero, por decir así, como el mundo menciona, ¿ya? Un tipo que era travesti, ¿ya? Y también un hermano aquí en Chile, que el cual era drogadicto y él era delincuente. Y asimismo he visto tantos testimonios desde tiempos más atrás, ¿verdad? De personas que eran lesbianas, de padres que habían abandonado a sus hijos, de madres que ¿cuándo se llama? Que se prostituían, mujeres y hombres que eran brujos, que eran masones, que eran religiosos, hasta que se toparon con el Señor y el Señor les quebró toda su estructura, ¿ya? Y todo lo que ellos renegaban, lo que ellos rechazaban, etcétera, las mentiras que se habían metido el diablo en su cabeza, el Señor, ¿cierto?, les limpió su mente, su corazón, y aman al Señor. Y entiende que Jesús es el camino, la verdad y la vida. Dios no es malo, el diablo te hace creer que Él es malo, pero no.
no es así, ¿ya? Así que esta palabra, ¿cierto? Obviamente que sea de bendición. Primero para mí, fui sincero que yo también me equivoqué, ¿cierto? Y el Señor me reprendió, me dio un tirón de oreja. Y por eso que ese Salmo 33, ¿cierto? La dicha del perdón. Luego, ¿cierto? Esa dicha gozoso en el Señor, ¿verdad? Nos lleva a buscar el reino de Dios y su justicia. ¿Por qué? Porque Dios nos quiere, ¿cierto? Volver, ¿cierto? A la inocencia que teníamos, ¿cierto? En un principio, ¿verdad? ¿Para qué? Para que nosotros entendamos que lo mejor es buscar su paz y seguirle, ¿ya? Y dentro de ese amor, enseñarlo, ¿cierto? A amar a Dios con nuestra, ¿cierto? Con nuestra alma, mente y corazón, y a nuestro prójimo, ¿cierto? Como a sí mismo. Y Dios nos dio los parámetros, ¿verdad? A través de la Escritura, de los 10 mandamientos, ¿verdad? Y lo que Jesús habla en el Nuevo Testamento, ¿verdad? ¿Y para qué? Para que nosotros seamos personas gozosas en nuestro vacío que tenemos, porque es Dios que nos llena y nos da esas promesas, ¿verdad? Para un nuevo cielo, ¿cierto? Y una tierra nueva que nos promete, ¿ya? Y la cosa va de viento en popa para allá. Así que el que quiera sumirse, ¿cierto? En este barco, en este tren, en este vagón, póngale, crea en Cristo, ¿ya? Y el beneficio, obviamente, de creer en Cristo es que el Señor lo único que nos pide, obviamente, es creer. Así como decía el día Juan 3:16 hasta el 21, creer, ¿verdad? Tan solamente creer, ¿verdad? Al diablo darle la espalda. Y a Dios mirarlo de frente, buscarlo cara a cara. Buscar cara a cara es buscar su presencia, ¿ya? Así que yo te invito en el nombre de Jesús a que doble rodilla allí donde estás, ¿verdad? Pídele perdón por los pecados que tú has cometido. El Señor es fiel y justo para perdonar nuestros pecados, dice, pero tenemos que buscarle, tenemos que creer. Así que yo te animo en el nombre de Jesús, ¿ya? En el nombre de Jesús, ¿ya? Y antes de terminar, obviamente, vamos a alabar un poquitito, ¿cierto? Al Señor. Hay una canción que me fascina, dentro de varias. Aquí vamos a buscarla. Perdóname, Dios mío, te suplico, sabiendo lo que hacía te fallé. Mi rostro oculté de tu presencia, hoy siento la vergüenza de mi ayer. Mi mundo desde entonces se ha perdido. Recíbeme en tus brazos, te suplico, nunca de tu amor me des soltar. Hoy vuelvo otra vez y me postro a tus pies, te pido por favor oye mi canto. Sé que perdí la fe, dejé yo de querer, mis días se apagaron y lloraron. Aunque yo me perdí, tu amor me persiguió. ¿Qué viste tú en mí para amarme tanto?
por tu amor volví a nacer. Hoy vuelvo otra vez y me postro a tus pies. Te pido por favor oye mi canto. Sé que perdí la fe, dejé yo de creer. Mis días se apagaron y lloraron. Mi voz levantaré, de Cristo cantaré, aunque crean de mí lo contrario. Aunque yo no seguí, tu amor me persiguió. ¿Qué viste tú en mí? Para amarme tanto. A ver, y esta canción se llama Me Gusta. ¿Qué viste tú en mí para amarme tanto, verdad? La verdad es que nada el Señor bueno vio en nosotros. Pero su misericordia se compadeció de nosotros y nos vino a dar solución a través de ¿quién? De su Hijo Jesús, el Cristo. He visto que has venido dejando mensajes en un atardecer, en un super paisaje. Y he visto que has venido ser mi amigo y yo lo estaba deseando. He visto que te sigue mucha gente, que lo que tú explicas a veces les ofende. Y he visto cómo esperas con paciencia hasta que se den cuenta que solo hay vida donde tú estás y la esperanza está en tu cruz. Que en tu casa sí es lo que hay y estar contigo es lo mejor. Me gusta cómo eres, cómo amas a la gente incondicional. Me gusta que seas un amor. Me gusta ser tu amigo, porque hay suerte y no hay cual hayas vivido. Me gusta tu amor, Jesús. He visto que poco a poco me has conquistado y que mi pasado has eliminado. Borrón y cuenta nueva en Jesús. He visto que mi futuro está seguro, te lo has administrado. Que es contigo con quien quiero estar, mi esperanza es Jesús. Que en tu casa soy está en mi hogar y todo lo que quieres, lo que tú me das. Me gusta cómo eres, cómo amas a la gente incondicional. Me gusta que seas el dueño de mi amor. Me gusta ser conmigo, que por hay suerte y luego hayas vivido. Me gusta tu amor, Jesús. Me gusta tu amor, Jesús. A todo el mundo quiero compartir que solo en ti hay salvación. A todo el mundo quiero decir que me gusta tu amor.
Amén. Amén, cierto, me gusta tu amor, Jesús. ¿Ya? Perdóname, Dios mío. ¿Verdad? Y la escritura que respalda. Hoy tomé harta palabra. Le pedí al Señor, cierto, en oración, a raíz de el tirón de oreja que me dio, ¿verdad? Que primeramente la palabra fuera para mí. Y la comparto, cierto, con ustedes porque el Señor nos ama. Si usted busca al Señor, el Señor le ama. La dirección, como he dicho en otros videos, o a raíz de lo que dijo Jesús, allí en tu cuarto, entra, cierra la puerta y busca a tu Padre que está en lo secreto y Él te recompensará en público. Abre tu corazón al Señor. Vemos hoy en día que hay tanta maldad en el mundo, hay tanta pérdida de valores, de valorizaciones, hay tantas mentes malvadas, ¿cierto?, que están conectadas unas a otras. Y Jesús dijo que en los últimos tiempos la maldad aumentará. Mateo 24, la maldad aumentará, amarán más las mentiras que la verdad. Los hijos se irán contra los padres contra los hijos, se odiarán y se traicionarán unos a otros. Habrán guerras y rumores de guerras, habrá movimiento del cielo y de la tierra. ¿Ya? Y esto es solo el principio de dolores. ¿Ya? La gente dice, no, es que Dios no existe, que la Biblia es que uno es loco. ¿Ya? La Biblia habla sobre un gobierno mundial, la ONU, y lo que está haciendo en las naciones. Establecer un solo control mundial. Una sola religión. ¿Ya? Y esa religión, ¿ya?, son todas que se ponen de acuerdo, ¿cierto?, en contra de Dios. Y eso, la primera reunión se concretó el 12 de mayo de este año en Roma, donde el Papa junto a muchos de los líderes religiosos, allí ellos pactaron ciertos puntos para meterse en el área educacional, para poder, ¿qué cosa?, adoctrinar a los niños conforme a esa religión donde Cristo no va a estar allí. Una sola moneda. Veía, cierto, de que, bueno, la historia, la del Bitcoin o moneda digital, partió por ahí por el año 2005 y ha tenido popularidad hasta ahora, ¿verdad? Y China, ellos crearon su moneda digital y bancos internacionales también están tras esto. O sea, la moneda de intercambio tangible ya de aquí a unos cuantos años más ya no va a existir. Y dice en relación a eso con la marca de la bestia, ¿ya? Marca en tu mano, ¿cierto? O en la frente, ¿ya? ¿Y qué es lo que quieren hacer ahora con el tema el tema el del COVID? Es más, retrocediendo un poquitito en la historia, están probando los chips para ver cómo funcionan en los perritos, ¿verdad? En ese perrito inocente, ¿verdad?, que tú tienes, que es un animal sin malicia. El malo es el ser humano en su mente malvada y su corazón podrido por causa del pecado, ¿ya? Y ahora, así mismo quieren hacer con los hombres, o sea, con los hombres, con el ser humano, ¿ya? Y con ese chip tú vas a manejar tus cuentas y todas estas cosas, y así tú vas a poder, ¿cierto?, acceder a tus necesidades básicas o a las cosas que vayas a necesitar. ¿Ves cómo la escritura se va cumpliendo? Por eso que hay que creer en el Señor Jesucristo. Dios no es hombre para mentir, dice la escritura, ¿ya? Pero el hombre miente, engaña, es ambicioso, y al ser humano le da lo mismo tu vida, porque dice la palabra que la raíz de todos los males es el amor al dinero, la avaricia, la ambición, y son corazones que no se sacian, y entre más tienen, más quieren, y les da lo mismo que a un transexual se desmiembre. Le da lo mismo que un hombre o una mujer, para ir en contra de su biología, estén ellos esclavizados a tratamiento de por vida. Le da lo mismo que una muchacha, ¿verdad?, aborte, le da lo mismo, ¿cierto? ¿Por qué? Porque hay grandes ganancias también con eso. Le da lo mismo que las personas se pierdan en drogas,
Le da lo mismo. Porque el corazón ambicioso gana cierto lucro con las vidas de estas personas. Les da lo mismo el valor de la familia como Dios lo estableció. ¿Por qué? Porque así se forman más personas con menos valor y son clientes. Al diablo le da lo mismo que exista delincuencia, porque hoy en día es el mercader la delincuencia también, donde allí muchos ganan plata. Los abogados, parte del sistema judicial, ¿verdad? Esta grande empresa, ¿cierto? Que distribuye las necesidades para estas mismas, ¿ya? Y entre mayas mejor. Los administradores empresariales de las cárceles y cuánta cosa. Entonces, el Señor quiere que tú seas salvo, que te arrepientas, que le creas. El Señor no es malo, malo es el diablo que te miente, que te engaña. ¿Ya? Y el diablo usa muchos títeres para engañarte aún más. Pero el Señor usa a hijos de Él para entregarte el mensaje de que en Cristo hay salvación. ¿Ya? Así que por hoy, ya, les voy dejándole y espero que esta palabra les sirva. Yo voy a dejar los textos bíblicos para que usted pueda leerlo, ¿verdad? Y que el Señor que le bendiga, que le guarde, ¿ya? Padre, en nombre de Jesús, te pido, Dios amado de la gloria, que sea tu Espíritu, mi Dios de la gloria, que guarde cada corazón, cada mente, mi Dios, que pueda ver este video, Padre amado celestial, que entendamos, Señor, que así como tú me has corregido a mí, Señor, y lo entendí, mi Dios, que así sus vidas también puedan ser corregidas, amado Dios de la gloria, que no seamos rebeldes, Padre amado celestial, que seamos mansos y humildes, Señor, tal como Cristo, mi Señor, para buscar tu presencia, Señor, para creer en tu palabra, Señor, para arrepentirnos de nuestro pecado, Padre amado celestial, porque no hay mejor inversión que invertir por fe en el nombre de Jesús. ¿Por qué? Porque viviremos eternamente, Padre amado de la gloria. No hay mejor inversión que aquella, Padre mío. Le pido, mi Dios, que a través de su mano, su misericordia, mi Dios, sean, amado Dios, bendito, santo, prosperados los trabajos, los negocios particulares, Dios de la gloria, los oficios que cada quien desarrolla honradamente, Padre amado de la gloria. Que seas tú, mi Dios, quien protege y guarde a todos esos padres que aman a sus hijos, Padre amado celestial, y a todos esos hijos, Señor, que aman a sus padres, Padre amado de la gloria, en el nombre de Jesucristo, mi Señor. Te pido, Señor, que tengas misericordia de toda esta gente, Señor, que en obediencia a las mentiras del diablo, Señor, van en tu contra, Padre amado celestial, y no se arrepienten de sus pecados, Dios de la gloria. Y también, mi Dios, te pido que guardes, Dios mío celestial, y que tu misericordia, gracia y paz esté con todos aquellos, Señor, que honran tu nombre, Padre amado celestial. Gracias, Padre mío, por lo que plació de tu corazón. Gracias, mi Cristo, por haber hecho la parte, creo que la más importante dentro de la obra de salvación de Dios. Y gracias, Espíritu Santo, por estar aquí en la tierra, aún con nosotros, Espíritu Santo. Gracias por fortalecernos, por guiarnos a la verdad, por reprendernos, ¿cierto?, del camino errado y ordenarnos en el camino que es Cristo Jesús, Espíritu Santo. Gracias por todo. En nombre de Jesús, amén. Que Dios le bendiga a cada uno. Hasta luego.